Buenos días y bienvenidos al canal de la plataforma Alérgenos en Alimentos. En este nuevo video lo que vamos a ver son aspectos relacionados sobre todo a los riesgos asociados a los alérgenos alimentarios. O sea, ya por ahí teniendo una idea un poco más clara de lo que son las alergias alimentarias, los alérgenos y de las cuestiones más relacionadas con la fisiopatología, de cómo se desencadena una reacción de alergia alimentaria, como hemos visto en otros videos. Ahora vamos a ver algunos aspectos más particulares y más que hacen a lo que hay que tener en cuenta cuando uno intenta gestionar alérgenos en una planta elaboradora de alimentos. Bueno, repasando un poco, en otros videos lo que habíamos visto es que las alergias alimentarias forman parte o se clasifican dentro de lo que son reacciones adversas a los alimentos en las de origen inmunológica, y particularmente son mediadas por inmunoglobulina E. Lo que quiere decir dentro de la fisiopatología es que en general, bueno, van a ser reacciones que se van a presentar con mucha rapidez luego de que una persona alérgica es expuesta así a un alérgeno, y las reacciones pueden ser de bastante gravedad, llevando incluso a la muerte, lo cual hace un poco diferente, digamos, a los alérgenos del manejo de algunas otras cuestiones relacionadas con la inocuidad alimentaria. Lo que habíamos visto también en videos anteriores era cómo se desencadenaba una reacción alérgica en un individuo que ya, digamos, está sensibilizado. Esto representa un tipo celular específico que son los basófilos o los mastocitos. Entonces se encuentran gránulos que contienen una gran cantidad de distintos mediadores químicos, de los cuales la histamina es el más importante, pero también existen otros, y esto representa básicamente un individuo que ya ha sido sensibilizado, y por lo tanto a nivel de la membrana de estos basófilos tienen receptores de los cuales ya están unidas inmunoglobulinas E, que son específicas para el alérgeno que va a ser el que desencadene este tipo de reacción alérgica. Entonces, al ser expuesto este individuo nuevamente al alérgeno, bueno, se une el alérgeno a al menos dos moléculas de IgE presente a nivel de la membrana, y esto entonces desencadena la liberación de una gran cantidad de estos mediadores químicos, que son en definitiva los que provocan toda la sintomatología clínica, que puede ser de tal gravedad de llevar incluso a la muerte. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo se correlaciona. Es importante, digamos, acá entonces distinguir una serie de cuestiones. O sea, esto sería lo que es el individuo. O sea, el individuo es el que va a tener este tipo de células con las inmunoglobulinas C. Y este es el alérgeno. O sea, de alguna forma lo que hay que prestarle atención en nuestra planta va a ser de qué forma uno puede evitar a toda costa, digamos, que este alérgeno entonces llegue al individuo ese. O sea, que el individuo que es alérgico sea expuesto al alérgeno. Bueno, entonces vamos a ver distintas cuestiones relacionadas con lo que es el riesgo, digamos, lo que es el análisis del riesgo, la evaluación de riesgo. Es algo que está, una palabra que seguramente han escuchado bastantes veces, porque es como un nuevo paradigma en todo lo que es, sobre todo, los aspectos relacionados con la inocuidad de los alimentos. Tal es así que, por ejemplo, si uno revisa lo que son las normas BRC, ve que, digamos, dentro de lo que es la estructura de la norma se menciona más de 95 veces en el estándar de BRC. La palabra riesgo de por sí se menciona específicamente unas 90 veces, se menciona de manera explícita como un requerimiento en 14 de los documentos de la norma, y en diversos documentos también se menciona, aunque de manera más implícita. Pero obviamente esto es el paradigma que utiliza la norma para hacer toda una evaluación y ver qué acciones debemos llevar adelante justamente para mitigar esos riesgos. Esto está mencionado mayormente en lo que son los denominados programas de
prerequisitos o también en todo lo relacionado a la gestión de los procesos. Bueno, vamos a ver una de las cuestiones, digamos, que hay que tener en cuenta que está estrechamente relacionado con el riesgo de los alérgenos alimentarios, y es que digamos, la cantidad de proteína que puede desencadenar una reacción alérgica es extremadamente baja. Yo acá, a fines comparativos, estuve buscando, por ejemplo, lo que son las serpientes o víboras, las que aparecen en la literatura como las más venenosas que hay en el mundo. Fíjense acá, lo que está la figura en esta columna es la dosis letal para un individuo de unos 70 kilogramos, o sea, un individuo que es mordido, por ejemplo, por esta serpiente y que se le inyecta entonces a través de la mordida una cantidad tan pequeña como 36 miligramos, son suficientes para ocasionar la muerte. Después, bueno, hay otras especies también cuyas cantidades por ahí son un poco mayores. Esta es, digamos, el organismo más letalmente peligroso para un ser humano, que es una especie que por suerte vive en los mares de Australia, bastante lejos de nuestro país, que es una especie de medusa, y cuyo veneno, que es una neurotoxina, en una cantidad absoluta tan baja como 2,8 miligramos, es suficiente para matar a un ser humano. Y ahora fíjense, si comparamos estos con las cantidades de proteína de maní, que son suficientes como para producir distintos tipos de reacciones en una persona, fíjense que ya a partir de una cantidad tan baja como 0,06 miligramos ya podrían llegar a ocasionar una reacción leve, 0,5 miligramos ya ocasiona reacciones moderadas, y ya cantidades tan bajas también como de 3,6 miligramos, que si ustedes ven son totalmente comparables con esta cantidad, serían suficientes para provocar una reacción severa, sobre todo en los individuos más sensibles. Bueno, otra cuestión también relacionada con el riesgo, que por ahí es una especie digamos, de clic que tendría que hacer alguien que trabaja sobre todo en la parte de calidad de alimentos, de garantía de inocuidad, es cómo se da esta reacción que veíamos que se da entre la proteína alergénica y la inmunoglobulina. En realidad la porción de proteína que reacciona con una inmunoglobulina no es tan elevada, o sea, son algunos aminoácidos en general, alrededor de 7, 8, 10, que están presentes, digamos, en toda esta cadena polipeptídica, formando entonces lo que se llaman epitope. O sea, el epitope es la porción de la proteína que reacciona específicamente con esa inmunoglobulina. Y pueden ser de dos tipos. Pueden ser lo que se dice epitopes conformacionales, que es el que está representado acá, y que son, digamos, es la porción esa de aminoácidos, pero que en este caso de los conformacionales está dado por el plegamiento de la proteína, o sea, pueden intervenir en este epitope, digamos, partes o aminoácidos que están localizados por ahí un poco lejos dentro de la cadena polipeptídica, pero por la conformación propia de la proteína, entonces están juntos, y esto es lo que reacciona con la inmunoglobulina E. Y también existen lo que se llaman epitopes secuenciales. ¿Qué son los epitopes secuenciales? Bueno, en este caso son aminoácidos contiguos que están dentro de la cadena polipeptídica. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que si uno le llega a dar, por ejemplo, algún tratamiento que desnaturaliza la proteína, un tratamiento físico, como puede ser, no sé, la exposición a altas temperaturas, bueno, por ahí entonces la proteína pierde la conformación nativa y, bueno, se destruye este epitope.
Pero este tipo de epitope, los secuenciales, mientras no se clive, digamos, a la proteína, mientras no se le hidrolice, van a seguir estando presentes. Con lo cual, uno hay que tener en cuenta, digamos, que no son muchos los tratamientos dentro de la tecnología de alimentos capaces de hidrolizar una proteína. Y esto se trae a colación sobre todo para distinguir en el caso de, porque digamos uno que trabaja en la parte de garantía de inocuidad, muchas veces en lo que son los procesos de limpieza y desinfección, sobre todo se hace mucho hincapié en microorganismos, sobre todo en la etapa de desinfección. ¿Y qué pasa? Hay tratamientos de desinfección que a lo mejor, por ejemplo, la exposición a algún compuesto químico puede llegar a desnaturalizar a proteínas en sí, y bueno, por ahí un microorganismo se inactiva y ya deja de ser, o sea, pierde su patogenicidad, pero que en el caso de una proteína, en el caso de las alergias, mientras esta proteína no se hidrolice, esto va a seguir siendo activo, o sea, va a seguir teniendo, digamos, el potencial de desencadenar una reacción alérgica. Entonces, digamos, en el caso de los alérgenos es mucho más importante la etapa de limpieza, porque, o sea, la limpieza de alguna forma lo que nos tendría que garantizar es que esta proteína, que puede estar, por ejemplo, presente por contacto cruzado, o sea, a nivel de una superficie, y podría llegar a contaminar un nuevo lote, de a lo mejor de un alimento distinto que supuestamente no debería tener este alérgeno. O sea, mientras uno no esté seguro que esta proteína va a ser completamente eliminada de la superficie, bueno, va a seguir teniendo el potencial alergénico. Por lo cual, digamos, ese es un clic importante que hay que hacer, y que es que en la gestión de alérgenos son mucho más importantes la etapa de limpieza que la etapa de desinfección, y en general justamente lo que se trata de validar es la etapa de limpieza. Bueno, otra de las cuestiones relacionadas con el riesgo de los alérgenos, que por ahí no está presente en otro tipo de peligro, es el hecho de que ese alérgeno esté en la forma particulada o en la forma soluble o dispersable. ¿Qué es lo que se conoce como algo particulado? En este caso es una entidad distintiva del alimento, o sea, básicamente sería como un trocito de ese alimento, como puede ser un trozo de maní, un fragmento de queso rallado, que tiene dos características. Uno, no se mezcla en forma homogénea con otras fracciones del alimento, o sea, no es tan pequeño como para dispersarse digamos, cuando uno está procesando así algún lote específico de un alimento, y que podría formar agregados de tamaño tal que contenga una cantidad igual o mayor a la dosis de referencia, o sea, la cantidad suficiente como para desencadenar una reacción de tipo alérgica, que, como vimos en el otro slide, puede ser extremadamente baja. O sea, entonces, cuando, digamos, uno se imagina en un caso práctico que está procesando en un determinado equipamiento un lote de un alimento que entonces tiene alérgenos en forma particulada, por ahí, si el proceso de limpieza no ha sido suficientemente eficaz, y uno, digamos, cambia y empieza a procesar otro alimento que se supone que no debería tener este alérgeno, y por ahí queda algún oculto, digamos, dentro de ese equipamiento, algún trocito puede ser, por ejemplo, en este caso de maní o de queso rallado, y por contacto cruzado pasa al lote siguiente, bueno, esta contaminación podría llegar a desencadenar una reacción alérgica por la cantidad que representa, o sea, por la cantidad de proteína alergénica que puede tener. Y una cosa muy importante también es que esta contaminación puede llegar a ser muy difícil de detectarse, por ejemplo, si uno se decidiera, no sé, hacer algún tipo de análisis. A diferencia de lo que es un alérgeno en la forma dispersable, porque, o sea, uno se imagina que si ese alérgeno, que puede actuar como contaminante así por contacto cruzado, está, digamos,
digamos, se dispersa o se solubiliza en el otro lote, una que, bueno, obviamente la cantidad relativa va a bajar, y otra que va a estar supuestamente distribuida en forma homogénea. Entonces, por ahí, al hacer algún muestreo, seguramente en ese muestreo se va a poder detectar si hubo alguna contaminación. Ahora, en el caso de que sea particulado, obviamente ese fragmento va a quedar disperso entre un montón de unidades de ese lote. Entonces, desde el punto de vista estadístico, es mucho más difícil de detectar esa contaminación. Fíjense en este gráfico que esto representa lo que se conoce como curva característica de operación, y que relaciona, digamos, para el caso de los muestreos, acá figuran qué cantidad de unidades defectuosas hay por 1000 unidades de lote, o sea, las unidades que nosotros deberíamos detectar, y acá el número, el n, o sea, el número de muestras que hay que sacar como para tener una probabilidad de un 95% de al menos detectar en una de las unidades que se han muestrado que justamente está defectuosa. En este caso sería que tiene el alérgeno. Entonces, fíjense si, por ejemplo, si tuviéramos un lote con una de cada 1000, 10 de cada 1000 unidades defectuosas, o sea, un 1% del lote, necesitaríamos aproximadamente tomar cerca de 300 unidades, o sea, muestrear 300 unidades para tener una probabilidad de al menos un 95% de en alguna de esas 300 unidades detectar la contaminación. Y ni que hablar si bajamos a un 1 por 1000, digamos, 1 de cada 1000, que sería un 0,1%. Ahí fíjense que necesitaríamos alrededor de muestrear 2500 unidades, lo cual obviamente, más que en el caso de alérgenos, que son generalmente lo que se usan son métodos destructivos, o sea, esto sería totalmente inviable de un lote tener que uno muestrear 2000 unidades, ¿no? Además del costo que tiene los análisis de alérgenos propiamente dicho. Bueno, entonces, habiendo hablado ya de estos 2 o 3 aspectos que hacen, digamos, a lo que es el riesgo relacionado con los alérgenos alimentarios, entonces vamos a ver un poco con más profundidad, porque obviamente se habla mucho de lo que es análisis de riesgo, evaluación de riesgo, y realmente como es un tema relativamente nuevo, también hay un cierto déficit en el conocimiento de este tema en particular. Acá, digamos, lo vamos a tratar por ahí muy a grandes rasgos, pero lo que podemos decir es que lo que se conoce como análisis de riesgo en realidad está compuesto por 3 componentes distintos, que son lo que es la evaluación del riesgo, el risk assessment, lo que es la gestión del riesgo, risk management, y lo que es la comunicación del riesgo, risk communication, ¿no? Generalmente lo que se dice es que lo que es la evaluación de riesgo es la etapa un poco más empírica o experimental para determinar, digamos, los valores de este que van a salir de esta evaluación de riesgo. Y ya lo que es gestión de riesgo, ya entran en consideración algunos otros tipos de cuestiones, como pueden ser, no sé, cuestiones económicas, cuestiones culturales. Entonces, digamos, no es algo tan científico, y menos todavía lo que es comunicación del riesgo. O sea, lo que es comunicación del riesgo sobre todo involucra, digamos, todo lo que son, con lo que se conoce como stakeholders, que serían como las partes interesadas, y no es simplemente, digamos, decir, bueno, este es el riesgo y listo, sino que es como una contaminación, como una comunicación continua, y digamos, lo ideal sería cada tanto tener como un retorno de cómo se está interpretando esa comunicación que queremos hacer para que sea lo más efectiva posible, ¿no? Vamos a empezar entonces por ahí comentando un poco sobre lo que es la comunicación de riesgo, que es lo que concierne más sobre todo al consumidor. O sea, de qué forma se comunica el riesgo relacionado con los alérgenos alimentarios.
Y acá vemos, sobre todo con las experiencias internacionales y, digamos, cuestiones que se han adoptado acá en nuestro país también, que básicamente la comunicación del riesgo pasa por tres cuestiones principales. Una es, o sea, lo que las regulaciones que han entrado en vigencia relativamente hace poco en nuestro país, desde el año, o sea, que son efectivas desde el año de octubre del 2018, y que es la declaración obligatoria de determinados alimentos en el rótulo. Esto entonces es obligatoria para ese grupo de alérgenos, que después ya lo vamos a ver con más profundidad. O sea, son generalmente los que, como hablábamos en otros videos, los grandes 8, que son, bueno, soja, trigo, maní y todos los frutos secos, y leche, huevo, pescados y crustáceos. Esos son básicamente los que hay que declarar obligatoriamente si uno tiene un ingrediente, en esos ingredientes está alguno de estos alimentos o algún derivado de estos alimentos, entonces hay que declararlo obligatoriamente. Por otro lado, algo también contemplado en nuestra legislación es lo que se conoce como el rotulado precautorio, que en este caso es voluntario. Básicamente el rotulado precautorio es informar al consumidor de que, a pesar de que se han tomado todos los recaudos posibles y todas las medidas posibles relacionadas con las buenas prácticas, no se puede garantizar que el alimento no pueda llegar a tener, por ejemplo, alguna traza de alguno de los alimentos estos que estaban mencionados anteriormente. Esto entonces es voluntario, pero bueno, obviamente si uno no puede garantizar, tiene que informarlo. Y una cuestión importante, que no hay que hacer abuso de esto. O sea, esto no es no reemplaza las buenas prácticas, digamos. La idea no es ponerlo justamente como para, qué sé yo, evitarse cualquier problema legal. De hecho, esto hay que presentar una declaración jurada para que se permita en algún alimento en particular poder incluir este rotulado precautorio. Y una tercera forma, que es importante mencionar, que en nuestro país no está permitido esto, pero que uno lo puede ver en otros países, son certificaciones específicas de alimentos libres de alérgenos específicos. O sea, libres de, por ejemplo, así como en el caso de libres de gluten, en este caso sería libre a lo mejor de maní, libre de leche, desde el punto de vista de su alergenicidad. ¿Y por qué esto no está permitido en nuestro país? Bueno, porque todo esto es muy reciente. Las empresas recién ahora se están tratando de adecuar a la normativa, están viendo que realmente es bastante problemático, y esto generalmente en otros países se maneja a través de certificadoras, las cuales tienen que estar muy reguladas y muy controladas por la autoridad regulatoria, ¿no? Y sería como una especie de vuelta de tuerca que hay que darle a la gestión y a los análisis también que se hacen de alérgenos, por lo cual en nuestro país y en este momento la verdad que sería bastante problemático, por lo cual, digamos, con un buen atino las autoridades regulatorias hoy por hoy, digamos, no permiten este tipo de certificación relacionado con los alérgenos, ¿no? Bueno, esto es para mostrar cómo, o sea, productos que uno puede llegar a ver en otros países, justamente en donde se incluye esto. Ve acá, bueno, parte de libre de gluten, dicen libre de queso, libre de soja, así que bueno, más que nada para mencionar que esto existe, pero hay que tener en cuenta que hoy por hoy en nuestro país no está permitido. Bueno, algunos, digamos, ejemplos, que justamente este es un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Esto, bueno, es el rótulos de productos presentes en otros países, en donde, bueno, obviamente acá la clara intención del fabricante es justamente tratar de evitarse cualquier problema. Entonces, por la duda le pone que no puede tener, que puede tener distintos alérgenos, cosa que obviamente no creo no sé de qué país es este, pero ni en ese país ni en nuestro país está permitido
digamos, semejante inclusión en un rótulo. Básicamente lo que esto también representa un alimento de otros países, después vamos a ver en el caso de nuestro país, pero básicamente la tendencia a nivel mundial es declarar en un espacio aparte, digamos, a los alérgenos, y con algunas características en la declaración, que ya esto lo vamos a ver con mayor profundidad en otros videos, ¿no? Bueno, esto es lo que es la reglamentación en nuestro país. Después, como les mencionaba, lo vamos a ver con mucho más detalle en otros videos, pero básicamente entonces lo que se exige es que de ese grupo de alérgenos se declaren a continuación, digamos, de lo que es el rotulado nutricional, y ese rótulo tiene que tener determinadas características en cuanto a al tamaño de letra, al color, bueno, a las características de esa letra, en dónde pueden estar, que tiene que ser visible, la superficie, todas estas cuestiones. Y en general lo que se restringe bastante es la forma en que esa declaración tiene que ser hecha, que bueno, contiene tal alérgeno o contiene derivado de tal alérgeno, y lo que es el rotulado precautorio, porque en otros países por ahí están permitidas distintas frases, que estas frases, al ser diferentes, llevan a confusión muchas veces a los consumidores. Entonces por ahí se le pone, no sé, puede contener, o este alimento fue procesado en una planta que también procesa tal cosa, o puede tener trazas de... Entonces son muchos tipos de frases que llevan a confusión al consumidor. Acá en nuestro país únicamente está permitido el puede contener, después de haber pasado, como mencionábamos antes, por una declaración jurada y por la evaluación de la autoridad regulatoria, y puede contener o bien el alérgeno o puede contener derivado de ese alérgeno. Pero bueno, esto lo vamos a ver un poco más en profundidad. Entonces, hasta acá lo que era comunicación del riesgo. Lo que es evaluación del riesgo, que decíamos que era la etapa más empírica y que tiene una base más científica, o sea, básicamente es un proceso empírico que estima la probabilidad de que ocurran reacciones adversas a la salud resultante de la exposición de individuos o poblaciones a un agente químico, físico, biológico, y generalmente provee las bases para un proceso de toma de decisiones, en la cual, por ejemplo, que yo la toma de decisiones acá ha sido, bueno, incluir en el rotulado obligatorio de alérgenos. Acá fíjense que están mencionadas los tres componentes que veíamos: evaluación de riesgo, gestión de riesgo y comunicación de riesgo. Y como mencionábamos, que era una etapa empírica y que a su vez tiene distintos pasos, que estos pasos es como para realizar de forma sistemática esta evaluación de riesgo, que estos pasos son los que figuran acá: identificación del peligro, evaluación de la exposición, evaluación del efecto y la caracterización finalmente del riesgo. Acá también está representados estas cuatro etapas, digamos, y qué significa cada uno. O sea, la identificación del riesgo estaría relacionado cuál es la cuestión relacionada con la inocuidad que es de interés o de preocupación. En la etapa de caracterización, lo que hay que hacer es relacionar la dosis y la frecuencia con la severidad de la posible respuesta de un individuo. En la etapa de evaluación de la exposición es cuánta gente estaría expuesto entonces a ese peligro, y la caracterización del riesgo sería más o menos como tratar de determinar o de estimar cuánta gente probablemente pueda sufrir una reacción como resultado de la exposición y qué tan severa podría ser este tipo de reacción. Bueno, eso nada más como para mencionar más o menos, digamos, desde el punto de vista científico, lo que significa una evaluación de riesgo. Nosotros en la planta nuestra tendríamos que hacer también una evaluación de riesgo, nada más que no tan cuantitativa como se veía antes, sino más bien cualitativas. Y bueno, ya hay diversas normas que más o menos dan una idea de lo que hay que hacer. Esto también está tomado del estándar de BRC, y que fíjense que más o menos
menos las etapas o las cuestiones que hay que tratar de ir investigando son, bueno, en primer lugar tratar de entender a los alérgenos en nuestro sitio, en nuestra planta, identificar los peligros, identificar los lugares en donde podrían ocurrir este tipo de contacto cruzado que lleven a una contaminación de un producto que tiene el alérgeno, o sea, un producto que se supone que no debe tener un alérgeno, que sea por contacto cruzado contaminado con un producto que sí tenía ese alérgeno, por lo tanto estará de forma presente pero de forma no intencionada. Evaluar entonces los riesgos e implementar medidas de control, y como todo proceso de calidad también evaluar cómo es el resultado de todo este proceso que se ha realizado. Bueno, una de las cuestiones más complicadas con el tema de alérgenos, y que bueno, sería de esperar que de a poco, digamos, se vaya tratando de bueno, conocer un poco más y sobre todo brindarle a la industria más valores de referencia, porque realmente es muy difícil gestionar algo si no hay un valor de referencia, como puede ser, no sé, en el caso de un pesticida, el límite máximo, ¿no? O sea, el límite máximo separa de qué es lo que está bien de qué es lo que está mal, ¿no? En el caso de alérgenos eso no existe. Y no existe, ya hemos visto las complicaciones que puede tener, pero bueno, ahí realmente es bastante complicado. Una, porque como hemos visto en otros videos, por ahí cada persona puede reaccionar en forma distinta a la misma cantidad de alérgenos en una misma persona, y por otro lado también generalmente no hay modelos hoy en día experimentales que sean, algo se está trabajando, pero no está lo suficientemente, digamos, evolucionado ese tema de por lo que podía ser un modelo experimental a través de un animal de experimentación, como sí se da en el caso de otro tipo de tóxicos o pesticidas. Entonces todos los datos que se han obtenido sobre alérgenos son sacados de personas, con lo cual obviamente es mucho más difícil hacer digamos algún tipo de evaluación, porque obviamente hay que exponer a una persona alérgica a cantidades de alérgenos para ver a partir de qué cantidad le empieza a dar reacciones. Esto de hecho se está haciendo en otros países, pero obviamente imagínense la complejidad de una prueba. O sea, básicamente la forma de trabajar para determinar entonces estos valores de referencia sería a una persona alérgica. Esto es más o menos un protocolo que se utiliza. A una persona alérgica se la expone a cantidades crecientes del alérgeno, y se le expone utilizando algo también ya de por sí bastante complicado, que son estudios de doble ciego. Es decir, se le da alimentos los cuales han sido con cantidades específicas, se le ha agregado cantidades específicas del alérgeno, algunos sí y otros no, y se llama de doble ciego porque ni la persona ni la persona alérgica ni quien se lo suministra saben la cantidad y cuál es un placebo, cuál tiene efectivamente el alérgeno y en qué cantidad. Pero bueno, básicamente en el protocolo entonces lo que se establece es exponerlo a cantidades crecientes. Fíjense que se parte de cantidades extremadamente bajas, ¿no? De 3 microgramos de proteínas hasta 4 gramos, y entonces se ve a partir, para cada persona, a partir de qué dosis empieza a tener algún tipo de sintomatología, ¿no? Y esto entonces se lleva después, luego de hacer lo mismo sobre distintas personas, que obviamente todas ellas tienen que tener el problema de ser alérgica a ese producto, se construyen este tipo de curvas, ¿no? Que son curvas acumulativas porcentuales de, digamos, el porcentaje de personas que van respondiendo a esas cantidades crecientes de alérgenos, ¿no? Entonces, como se ve, o sea, hay personas por ahí que son muy sensibles
y que ya a partir de estos valores empiezan a tener algún tipo de sintomatología. Entonces acá se va acumulando, digamos, cada vez mayor el porcentaje de la población esa expuesta que va respondiendo, hasta llegar a, digamos, al 100% para cantidades, digamos, relativamente más elevadas. Entonces a partir de esta curva se determinan lo que son, sería como dosis desencadenante. Lo ideal es tener la dosis desencadenante que, digamos, dejaría protegida al 99%, se llama 0,1 porque sería el 1%, de forma tal de que dejar protegida aproximadamente al 99% de la población. Lo que pasa es que acá lo que se obtienen son rangos, y para que ese rango sea válido estadísticamente, por ejemplo para el caso de esta ED01, se necesitan aproximadamente 300 voluntarios. O sea, imagínense la complejidad de hacer un estudio de este tipo con 300 personas alérgicas, ¿no? Entonces, si es que se consiguieron esos 300 voluntarios para determinado tipo de alérgeno, bueno, se establece este valor, y si no se consiguieron, por ahí con 30 aproximadamente se puede establecer más o menos de forma confiable el ED05, o sea, el valor que dejaría digamos, protegido al 95% de la población, y ese D, como en realidad es un rango, se toma entonces el valor inferior de ese rango y se considera como que es más o menos equivalentes a este ED01. Bueno, espero que se haya entendido con esta breve explicación. Esto entonces, a partir de este tipo de estudios se determina la cantidad absoluta de proteína alergénica para los distintos tipos de alérgenos. Esto cada tanto se va revisando. De hecho, bueno, esto es vital, es un sistema en donde están involucrados, digamos, bastantes científicos. Entonces, a través de estudios como los que mencionaba antes, hace algunos años ya se habían empezado a determinar estos valores de 0,1, y con el tiempo, digamos, se han tratado de ir mejorando o afinando esos valores. Entonces estos son los últimos valores, digamos. Esto es muy reciente, esto es ya del año pasado, este Vital 3.0. Entonces estos serían hoy en día, digamos, los valores absolutos de proteína alergénica que, digamos, desencadenarían una reacción alérgica solamente en un 1% de la población, de una población alérgica, ¿no? Pero bueno, fíjense que son valores de por sí bastante conservadores, porque si uno, por ejemplo, toma el caso de el maní. Fíjense, bueno, el maní no ha tenido ninguna modificación desde el estudio anterior hasta el actual, pero en general ese tipo de estudio que yo comentaba, en el cual se expone a una persona alérgica a distintas dosis, generalmente se para ante la menor sintomatología. O sea, obviamente, como hemos visto, la severidad puede variar. Y obviamente a una persona que ya empieza a experimentar síntomas, por ejemplo, qué sé yo, un rash cutáneo o algo así, obviamente no se le sigue dando el alérgeno para que termine en un shock anafiláctico, ¿no? Entonces estos valores dentro de todo son bastante conservadores, porque más o menos se considera que se necesitaría aproximadamente 25 veces este valor para llegar a una severidad tal como un shock anafiláctico. Entonces, bueno, hoy en día, digamos, estos serían los valores más, digamos, que estaría como en la frontera de la ciencia en lo que es estudios de alérgenos, que es la cantidad absoluta de proteína alergénica, de proteína en realidad, de cada uno de estos alérgenos, que podría empezar a desencadenar, o que uno lo podría tomar como un valor de referencia. Bueno, este tipo de sistema vital también ofrece tablas, digamos, en donde, porque hablábamos de que eso representa la cantidad absoluta de proteína. Entonces estas tablas que ellos ofrecen también, como para tener valores estandarizados, ofrecen qué cantidad de proteína hay por 100 gramos de
cada producto. O sea, por ejemplo, en leche en polvo se considera que el 27%, o sea, 27, esto es peso seco, 27 gramos por 100 gramos corresponde a proteína. En la leche en polvo, obviamente, el resto son otro tipo de cuestiones, lípidos, pero a fines de hacer los cálculos se ofrece también este tipo de tablas. Bueno, otras cuestiones también relacionadas con la evaluación de riesgo y que cada tanto los gobiernos o las autoridades regulatorias tienen que hacer es ir identificando si hay algún alimento, pues por ahí las costumbres van variando, si hay algún alimento nuevo que merezca ser incluido entonces en la lista esa de alérgenos. Esto muchos países lo hacen bastante regularmente y de hecho desde que se empezaron en esos países las regulaciones hasta hoy, por ahí se han incluido algún alérgeno más, como puede ser el caso de la mostaza, de los lupines, del apio. Esos inicialmente no estaban incluidos y a través entonces de evaluaciones que se hacen frecuentemente, entonces se determina si merecen ser incluidos. Bueno, lo que veíamos antes es algo como una base mucho más científica. En realidad la gran mayoría de los países no tienen valores de referencia hoy por hoy. Sería de esperar que a lo mejor en algún momento y en base a estos estudios que hemos visto se empiecen a incluir, y algún país en particular, este es el caso de Japón, ha optado por establecer límites que han sido, digamos, obviamente con cierta base, pero que, por ejemplo, Japón establece que para todos los alérgenos se establece el límite máximo en un alimento de 10 miligramos por kilogramo, o sea, 10 partes por millón. Entonces, si están presentes menos de 10 partes por millón, no se necesitaría declarar, por más que sea, no sé, una contaminación o un contacto cruzado, no se necesitaría declarar. Más de 10 miligramos por kilogramos, o sea, si la autoridad regulatoria hace un análisis de un alimento en el cual un alérgeno no está declarado y en el análisis salta que de ese alérgeno tiene una concentración mayor a 10 ppm, entonces, bueno, ese alimento obviamente está en infracción y le caberán todas las medidas que se hayan considerado, ¿no? Y a su vez, lo que hace Japón es estandarizar los métodos de análisis. O sea, ahí no se utilizan distintos kits comerciales, sino que se utiliza un solo kit, que es el que desarrolla un instituto que tienen ellos, que es el Instituto Morinaga. Porque muchas veces entre las distintas empresas, digamos, proveedoras de kit, entre los distintos kits, se pueden observar algunas variaciones. O sea, porque al no haber, digamos, tampoco materiales de referencia, a diferencia de lo que es, qué sé yo, una micotoxina, uno puede tener la micotoxina pura, entonces desarrollar métodos sobre un estándar puro. En el caso de alérgenos no existe estándar puro porque se está hablando de alimentos, entonces, ¿qué es un maní puro? Obviamente no existe, entonces cada empresa trabaja a lo mejor con extractos de maní, y a lo mejor el maní ese es distinto, y a lo mejor alguno lo procesa más y otro menos, entonces no hay un material de referencia estandarizado. Entonces, bueno, Japón establece estas dos cosas. Una establece el mismo valor para todos y otra establece que los análisis sean realizados entonces con los kits desarrollados por el Instituto Morinaga. Finalmente, algunos aspectos prácticos que después vamos a ir profundizando, sobre todo en la parte de las cuestiones de gestión de alérgenos propiamente dicha, pero bueno, hay distintas como estrategias que se pueden ir usando como para gestionar los alérgenos, que pasan desde bueno, un proceso de limpieza estandarizado y validado, y el hecho de tener cronogramas productivos. Eso después lo vamos a ver en otras presentaciones, pero cómo conviene, digamos, uno hacer el cronograma para procesar distintos tipos de productos, algunos sin alérgenos, otros con alérgeno, con distintos alérgenos. Después, bueno, tratar de aislar y segregar
digamos, productos, ya sea productos digamos que estén en proceso o ingredientes que uno utilice, cómo conviene, digamos, ir segregándolo para evitar justamente que se produzcan contactos cruzados, y finalmente la eliminación del sitio a través de procedimientos entonces de limpieza. Bueno, acá está también más o menos lo mismo de antes. Estos son los principales componentes o estrategias para un manejo efectivo de alérgenos. Entonces, dedicar equipos específicos, dedicar sobre todo utensilios. Por ahí dedicar un equipo es un poco más complicado, pero sí se pueden dedicar utensilios, ¿no? O sea que tal utensilio se utiliza únicamente, por ejemplo, con huevo o con productos que tenga huevo, y así. Desde entonces, bueno, también la estrategia de segregar y separar, o sea, aislarlo físicamente, y finalmente la limpieza. Bueno, estos tipos de estudios también son interesantes. Esto lo que representa es, seguramente muchos de ustedes los conocerán, es el clásico gráfico de Ishikawa, en donde se trata de determinar las causas raíces de distintas cuestiones. En este caso sería incidentes que se han ocasionado por alérgenos no declarados. Entonces se hace un relevamiento de por qué se han producido distintos incidentes, y se ve el porcentaje entonces de cuál fue la causa raíz de ese incidente. Y es interesante, fíjense que justamente una de las mayores porcentajes es justamente por un conocimiento insuficiente, o sea, por desconocimiento de la temática, o sea, errores causados porque por ahí el que manipula alimentos, o incluso el que está gestionando, por ahí no tiene una idea muy acabada, por lo cual esta es un área en la cual hay que reforzar mucho, digamos, todo lo que son las actividades de capacitación. Productos empacados incorrectamente, o sea, un producto que se envasa en el envase que no era el que estaba pensado para ese producto. Esta es una situación potencialmente riesgosa, ¿no? Porque a lo mejor en ese producto, en el envase de ese producto, a lo mejor no figuraba el alérgeno. Por ejemplo, qué sé yo, si decía fideo sin huevo, y uno incorrectamente le puso un fideo con huevo, entonces esto va a dejar expuesto a una persona alérgica al huevo a una cantidad muy grande de huevo, y obviamente va a ocasionar esto un problema importante también. Y también es importante todo lo que es contactos cruzados, o sea, situaciones de contaminación justamente por contacto, que esto obviamente en otros videos se va a focalizar mucho más. Bueno, esto más o menos lo mismo que antes, nada más que esto ya está sacado de lo que es la casuística. O sea, estos se han originado directamente en problemas de recall, de retiradas de productos, como se hace en nuestro país y se hace también en otros países, en otros países que ya hace mucho tiempo. O sea, muchos países ya desde el año 2004 han empezado a tener este tipo de regulaciones. Entonces acá se ve también, obviamente acá el tema de desconocimiento no salta, ¿no? Porque uno cuando lo linkea a un problema, el problema es un problema concreto, ¿no? Entonces fíjense que es bastante, como veíamos antes, bastante frecuente el tema de envasado en un envase incorrecto, la terminología no es la correcta. Bueno, por contactos cruzados, ingredientes correctos, reprocesos. Bueno, acá en realidad figura desconocimiento, no sé cómo lo han determinado, pero bueno, estos sobre todo son los que hay que focalizar. Y algunas cuestiones, algunas herramientas prácticas que se pueden utilizar para cuando uno está así tratando de hacer, digamos, en su planta toda una evaluación de riesgo. Estas son las clásicas matrices de riesgo, en donde uno trata de otorgarle scores a distintos tipos de proceso, en donde uno le da un score determinado a la severidad y a la probabilidad de ocurrencia de eso. Entonces, digamos, a través de estas matrices que generalmente están ligadas, o sea, obviamente lo que es que tiene una probabilidad más alta y una severidad más alta nos va a terminar apareciendo en rojo,
igual que un semáforo, digamos. Este va a ser la zona anaranjada. Y esta zona va a ser por ahí una zona de, si uno tiene que jerarquizar, obviamente va a empezar con los problemas que salten acá en la etapa roja, ¿no? Estas matrices son muy útiles, no solo para alérgenos, sino también para otro tipo de cuestiones. Entonces, bueno, básicamente en el caso de alérgenos, un riesgo bajo sería que las medidas de control existentes son apropiadas y serían suficientes para minimizar o eliminar el riesgo, y no se necesitan acciones adicionales más que asegurar que los controles están operativos. Riesgo medio debería considerarse la posibilidad de bajar el riesgo a un nivel aceptable, teniendo en cuenta los costos asociados a dicha reducción. Y el riesgo alto, obviamente, que son lo que hay que considerar, deberían realizarse esfuerzos sustanciales para reducir el riesgo. Las medidas necesarias deberían implementarse de manera urgente, definiendo un plan de acción que incluya el monitoreo del riesgo. Se deberían implementar medidas de control internas, en particular si los niveles de riesgo se asocian con consecuencias graves para la salud, como sería obviamente este caso de los alérgenos. Y esto, como se ve, esto está sacado justamente de un documento interno de una empresa inglesa que controla alérgenos, y bueno, fíjense que es una herramienta, esta matriz de riesgo, que se utiliza bastante, ¿no? Otro tipo de herramienta interesante también, que hoy por hoy no se utiliza mucho en alimentos, es lo que se conoce como análisis de modo de falla y efecto, que en realidad es la base del HACCP, pero como metodología no se utiliza tanto. Básicamente lo que hace esta metodología es tratar de ir separando, digamos, los distintos procesos o distintas etapas o distintos lugares, y ir asignándole un número también a través de scores, en lo cual se multiplica estas tres cosas: se multiplica la probabilidad de ocurrencia por la severidad. Esto por ahí uno está más familiarizado. Pero con esta otra por ahí no tanto, que es la detectabilidad, porque obviamente si algo tiene una baja probabilidad o una alta probabilidad de ocurrencia y una alta severidad, pero es muy fácilmente detectable, entonces el riesgo baja. ¿No? Entonces, bueno, esta metodología lo que hace es separar entonces las distintas, un análisis sistematizado en las cuales se van separando las distintas etapas. Entonces se determina lo que es el RPN, el Risk Priority Number, que justamente es multiplicar estas tres. Entonces, a partir de estos valores uno va jerarquizando cuáles son las etapas o los procesos a lo cual hay que ir prestándole atención para mejorar, ¿no? Bueno, finalmente esto es algo también que es probable que cada vez haya que hacer más seguido, que está relacionado con el riesgo, pero ya con un riesgo más cuantitativo. Este es un ejemplo de que figura entonces en esa forma de manejo propuesta por Vital, en la cual por ahí se intenta determinar, esto es una situación en la cual, por ejemplo, se ha procesado un lote que, por ejemplo, tenía entre sus ingredientes huevo, y inmediatamente después se procesa en el mismo equipamiento otro alimento que no tiene, un lote de otro alimento que no tiene huevo, ¿no? Probablemente se hace obviamente supuestamente algún procedimiento de limpieza en el medio, y entonces se trata de estimar qué cantidad de producto puede quedar remanente entonces en el equipamiento a pesar de todas las medidas que se han realizado. Esto, bueno, en este caso se determina en gramos. Este es el porcentaje del alérgeno en la formulación, o sea, si tenía, qué sé yo, un 15%. Bueno, vamos acá el ejemplo más práctico. Por ejemplo, se determinó que de este producto remanente quedó entonces en el equipamiento 500 gramos. Este producto tenía un 5% de huevo, y el huevo de esas tablitas que veíamos, sale que del huevo el 13% son proteínas. Entonces, a través de esta fórmula se determina que la cantidad remanente efectivamente de proteína de huevo en ese equipamiento, que van a estar contenidas en estos 500 gramos, es de 3.200, o sea, 3,25 gramos.
Y si el volumen, digamos la masa que se va a procesar en el nuevo lote es de 1000 kilogramos, entonces se estima cuál sería la posible contaminación que nosotros vamos a tener con el lote. Entonces esto es una gimnasia que la verdad sería interesante empezar a implementarla para uno ir viendo las situaciones más riesgosas, y en el momento que a lo mejor aparezcan valores de referencia, entonces uno va a poder comparar esto. Hoy por hoy, digamos, si aparece esto, obviamente o hay que modificar el proceso, o si esto, a pesar de las buenas prácticas, no se puede evitar, bueno, esto habría que declararlo como un rotulado precautorio. Pero a lo mejor en algún momento van a empezar a aparecer valores de referencia, entonces uno va a poder comparar este valor con el valor de referencia, a ver si es necesario o no entonces la declaración. Es simplemente un ejemplo como para empezar a ver qué cosas podemos empezar a hacer en nuestra planta para ir teniendo una idea más cuantitativa de las posibles contaminaciones o contactos cruzados que tengamos. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Gustavo Polenta, trabajo en el INTA. Este es el sitio web de la plataforma Alérgenos, donde pueden encontrar información adicional, y este es la cuenta de Facebook de la plataforma, y bueno, esperamos verlos en los próximos videos. Muchas gracias.